Hola, hola a todos. Pues vamos a iniciar la clase de mantenimiento del estado redox intracelular y protección contra el estrés oxidativo. Vamos a trabajar esta clase, espero que les queden claros muchos de los conceptos que se van a ver. Mi nombre, soy la doctora Noemí Meraz Cruz. Trabajo en el departamento de bioquímica y me encuentro en la torre de investigación por si algún día quieren visitarme por ahí. Pero bien, vamos a entender de qué se trata el tema. Y lo primero que vamos a recordar es ¿para qué nos sirve el oxígeno? Y en muchas ocasiones hemos escuchado que el oxígeno se dice que es una molécula paradójica. ¿Y en qué consiste esto? Si bien es cierto, el oxígeno es un elemento indispensable para nuestra vida. Si no hubiera oxígeno, ¿no? Nosotros no viviríamos. Necesitamos un ambiente aeróbico para que podamos nosotros realizar esa ecuación que nos enseñaron acerca de cómo se lleva a cabo la respiración. Y precisamente el respirar, sin que nos demos cuenta, ¿verdad?, encierra el que se desarrolle primeramente la glucólisis aeróbica, ¿verdad? Que se produzca esa molécula de acetilcoenzima A, que dé marcha al ciclo de Krebs para posteriormente generar la cadena de transporte de electrones y finalmente generar las moléculas energéticas de ATP por el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces es vital realizar esto. Sin embargo, se han observado efectos tóxicos asociados a esta molécula y se ha relacionado con la aparición de algunas enfermedades. Y la pregunta es, ¿por qué? Para ello, vamos a recordar primeramente nuestras clases de química. ¿Ah? Cuando ustedes les enseñaron la presentación de la tabla periódica, el ver esos diferentes grupos, las familias, las valencias, y observaron también cómo se realizaban las configuraciones electrónicas de cada uno de los átomos. Y entonces les hablaban de que existían electrones desapareados. ¿Y a qué nos referíamos cuando hablábamos de electrones desapareados? Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar de protagonista al elemento oxígeno, que se va a volver crucial en esta clase. Y este oxígeno, si nosotros observamos en la tabla periódica, su número atómico es 8. Nos enseñaron, ¿verdad?, que ese átomo de oxígeno, en su núcleo, recordando brevemente, se encontraban los protones y los neutrones y que alrededor iba a tener orbitales, a los cuales también les llamamos los niveles de energía. Eso quiere decir que si nosotros hacíamos la configuración electrónica del átomo de oxígeno, íbamos a darnos cuenta que ocupaba la disposición de sus electrones, el primer nivel de energía y también el segundo nivel de energía. Y otra cosa que nos comentaron es que en el primer nivel de energía, se llenaba con 2 electrones. Y entonces nos enseñaron que también por letras se designaban los subniveles de energía. Y que esos subniveles de energía, ¿verdad?, estaban representados por las letras S,
P, D y F, en los cuales nos decían que este subnivel de energía, llamado S, podía albergar a 2 electrones, a P a 6, D a 10 y F a 14 electrones. De tal manera que nos enseñaron a utilizar una tablita, ¿verdad? Y de esa manera nosotros realizábamos las diferentes configuraciones electrónicas. También nos explicaron que de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, se establece que no hay 2 electrones en un átomo que puedan tener el mismo conjunto de 4 números cuánticos. Y por ello nos decían que finalmente cuando nosotros teníamos y llenábamos estas casitas, que no sé si recuerdan ustedes, ¿no? Donde nos decían que precisamente vamos a distribuir a los electrones que están en este nivel y en este subnivel, la forma de disponerlos era primeramente mostrando el giro del spin, ¿no? Donde lo vamos a representar primero llenando las casitas que van, nos decían que era un giro positivo, lo cual nosotros lo poníamos con flechitas hacia arriba, y posteriormente seguíamos llenando estas casitas, pero ahora mostrando, ¿verdad?, el sentido contrario del giro del spin, y nosotros colocábamos nuestra disposición de las flechitas hacia abajo. De tal manera que en estas casitas lo único que estoy representando es a este número, a este subnivel de energía, donde P va a tener 4 electrones. Entonces, recordando, el átomo de oxígeno tiene 8 electrones, los cuales van a estar dispuestos de acuerdo a su configuración electrónica, teniendo el nivel de energía 1 con su subnivel lleno con 2 electrones. Nos pasamos al siguiente nivel de energía, que va a ser el número 2. Este puede albergar hasta 8 electrones, pero nosotros nada más vamos a llenar el subnivel S con 2 electrones y P únicamente va a tener 4 electrones. De tal manera que nosotros llenando, ¿verdad?, nuestras casitas, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 electrones. Lo cual quiere decir, si nos preguntaran cuántos electrones desapareados se muestran en estas casitas, pues serían 2 electrones desapareados. Y así hicieron ustedes muchos, ¿verdad?, ejercicios viendo precisamente cuántos electrones desapareados podían mostrar los diferentes átomos que les dejaran hacer su configuración electrónica. Y estos electrones desapareados tienen que ver precisamente con los radicales libres, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que un radical libre son especies químicas que pueden ser átomos, como lo acabamos de ver hace un momento, o moléculas que tienen electrones desapareados, es decir, electrones únicos que ocupan un orbital atómico o molecular. Esto les confiere una alta reactividad química. Y si nosotros habitualmente hemos conocido a la molécula de oxígeno y la forma en cómo nos la han planteado es de esta manera, ¿no? Teniendo esas, si ustedes recuerdan, la famosa regla del octeto, donde nos decían que todos los átomos estaban ávidos por llenar su último, ¿verdad?, orbital con esos 8 electrones. Entonces, en el caso de la molécula de oxígeno, tenemos a 2 átomos de oxígeno y nosotros esperaríamos que estuvieran aquí teniendo un doble enlace en el cual estuvieran compartiendo sus electrones para llenar esta configuración de 8 electrones cada uno girando a su alrededor.
Sin embargo, en la realidad, la molécula de oxígeno existe de esta manera. Nosotros lo que tenemos es precisamente una molécula de oxígeno que es, pues como ustedes lo pueden ver aquí, un birradical, ¿no? Donde está ávido por tener esos 2 electrones que le están haciendo falta. ¿Y qué es lo que nos significa esto? Y entonces, ¿no? Lo que nos quiere decir, y vamos a poner ahora mucha atención, porque esta es la manera como el oxígeno produce radicales. Y es precisamente el observar cómo se lleva a cabo la reducción paso a paso de la molécula de oxígeno. Y nos vamos a dar cuenta que su reducción lo que va haciendo es adquirir un electrón cada vez que progresa la reacción. De tal manera que se requieren 4 electrones para reducir totalmente una molécula de oxígeno y producir 2 moléculas de agua. Y vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos a la molécula de oxígeno, y esta molécula de oxígeno, para que nos dé la producción de estas moléculas de agua, vean lo que sucede. Primeramente, recibe la entrada de un electrón, y esto ya la convierte en una molécula inestable. Una molécula inestable que va a denominarse con el nombre de superóxido. Y como ustedes se dan cuenta, esta molécula estable ahora, a la llegada de este electrón, va a convertirse en un radical anión llamado superóxido. Posteriormente, este superóxido, nuevamente con la entrada de un electrón y la participación de 2 protones, va a generar la molécula del peróxido, que si bien no es un radical libre esta molécula, pero es una molécula que si pierde la estabilidad, que en ocasiones es muy fácil de perderla, con la entrada de un electrón y de un protón, nos va a generar la primer molécula de agua más la presencia del radical hidroxilo. Entonces, hasta acá, ¿verdad? Nosotros llevamos la formación del radical superóxido y la formación del radical hidroxilo, que déjenme decirles que este radical es muy reactivo. Y ahora, si a este radical nuevamente recibe el aporte de un electrón más un protón, nos va a generar la molécula de agua. Y cualquiera diría, bueno, ya quedó claro, ¿verdad? Cómo el oxígeno, al reducirse, nos va a producir las moléculas de agua. Sí, pero durante este proceso nos estamos dando cuenta que está produciendo especies diferentes, especies inestables, que las hace convertirse en radicales. Y nuevamente vuelvo a enfatizar, esta es llamada el superóxido y este es llamado el hidroxilo. De tal manera que vamos a escuchar hablar entonces que los radicales libres son especies reactivas de oxígeno y también, ¿verdad? Hoy vamos a observar que se pueden presentar como especies reactivas de nitrógeno y aún más.
hay especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y sí quiero comentarles que ya casi universalmente aceptados, ¿verdad? Que estas especies reactivas de oxígeno son llamadas comúnmente como ROS y las especies reactivas de nitrógeno son comúnmente llamadas con las siglas RNS. Sin embargo, van a encontrar quizás en mucha literatura en español que también se ha hecho sus siglas, ¿verdad? De esta manera se nombran de acuerdo a la forma en cómo son mencionadas. Las especies reactivas de oxígeno, en algunos libros ustedes las van a encontrar con las letras ERO, las famosas cero, y aquellas que contengan además nitrógeno van a ser llamadas ERO. Estas especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, ¿verdad? ROS y RNS respectivamente por sus siglas en inglés, a bajas concentraciones son necesarias para el funcionamiento celular. ¿Y por qué son necesarias el que estas especies reactivas estén dentro de nuestro organismo? Porque en algunas ocasiones son utilizadas como segundos mensajeros, estimulando la proliferación celular, y también se han observado que son mediadores para la activación de las células. Lo que las hace grave es que un exceso de estos radicales puede acumularse en el organismo hasta niveles tóxicos, dando como resultado un daño oxidativo. ¿De quién? Pues de las macromoléculas biológicas de las cuales estamos constituidos, como son el DNA, los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. Entonces, nos estamos encontrando, ¿verdad?, que existe generación de estas especies reactivas del oxígeno y que esto sucede de manera natural dentro de nuestro organismo. Y entonces la pregunta es, como lo acabamos de ver en la figura anterior, nos está diciendo que pueden tener funciones que para el organismo son importantes, pero que lo que debemos de cuidar es que éstas no sean producidas en exceso. ¿Y en dónde encontramos la producción de estas moléculas? Pues bien, en donde se van a originar una gran cantidad de ellas es precisamente cuando empieza a funcionar la cadena de transporte de electrones. Entonces, es importante recordar, ¿verdad?, que todo este proceso se está llevando a cabo dentro de la mitocondria. Pero podemos exacerbar la producción de estas moléculas si nos encontramos también siendo presos de factores externos, como quién, como los rayos ultravioleta que recibimos, ¿verdad? Recuerden que nos hablan siempre de esta capa de ozono que cada vez se va degradando más, ¿no? También tiene mucho que ver la contaminación atmosférica en la cual vivimos a diario y mucho más si hay alguno de ustedes que fume. Entonces, aparte de estar recibiendo en el ambiente sustancias que nos van a exacerbar la producción de los radicales libres en nuestro organismo, aparte nosotros aceleramos esto introduciendo sustancias que nos van a producir mayor cantidad de radicales libres. Y ahora también sabemos que la nutrición, ¿verdad?, lo que comemos, también nos puede afectar en la producción de los radicales libres y no
quitando la importancia de oxidantes químicos que también en ocasiones consumimos. Eso quiere decir que de manera natural podemos producir a estas especies, pero que podemos exacerbar el origen de estas especies reactivas de oxígeno en presencia de diferentes factores como los que hemos mencionado. Entonces, si hiciéramos una lista de cuáles son estos factores involucrados en la producción de estas especies reactivas, vamos a encontrar que podemos producir, ¿verdad? En el ejercicio aeróbico, anaeróbico y exhaustivo intenso, que el estrés por inmovilización y deprivación de sueño también nos lo ocasiona, las dietas con alto contenido de grasas saturadas e hidratos de carbono simples, y como comentábamos, las toxicomanías, como es el caso del alcoholismo y del tabaquismo. Y entonces, comentábamos hace un momento que la cadena de transporte de electrones produce, ¿verdad?, de manera natural estos radicales. Aquí tenemos, por ejemplo, la producción de el radical superóxido. Y entonces vean cómo es la presencia de esta coenzima Q reducida precisamente al tener contacto con el oxígeno, nos puede producir este anión, ¿no? Y convertirlo en un radical libre. Lo que, a diferencia de donde se encuentra la citocromo oxidasa, debido a la presencia de este complejo fierro-cobre, hace como un secuestro, ¿verdad?, de estos electrones, de tal manera que este oxígeno molecular no genere radicales libres y que produzca la molécula de agua. Entonces, dentro de nuestro organismo estamos dotados de mecanismos que pueden generar radicales libres, pero también estamos dotados de contrapartes que pueden ayudar a mantener un equilibrio dentro de los diferentes procesos que se llevan a cabo. Y van también a encontrar en la literatura mencionadas dos reacciones importantes, dos procesos que generan radicales libres y, como comentábamos hace un momento, ¿verdad? Radicales libres que son altamente peligrosos, como es el caso del ion hidroxilo. La famosa reacción de Fenton. Para que se generen estos radicales libres, vamos a tener la presencia, hacen reacción con diferentes metales, como es el caso del fierro. En esta reacción de Fenton nos muestra cómo la molécula de peróxido de hidrógeno, que quedamos que propiamente no es un radical libre, pero que tenemos que cuidar porque su presencia puede dar lugar a la formación de estos, y en esta reacción lo observamos claramente. Si el peróxido de hidrógeno hace reacción con el fierro, vamos a tener la producción del fierro. Fíjense, esto aquí hay un proceso redox, ¿verdad? Pero nos da la presencia de dos moléculas de hidroxilo. Hay dos iones presentes aquí, altamente reactivos. Y otra manera de poder obtener este radical es por medio del ciclo de Haber-Wajs. Y este ciclo nos dice que el anión superóxido
hace reacción con el peróxido de hidrógeno nuevamente. Y si bien es cierto, ustedes van a decir, bueno, pero produce oxígeno molecular, agua, sí, pero vean, también obtenemos un ion hidroxilo. Entonces, si bien es cierto que la reacción de este superóxido con el peróxido de hidrógeno nos está produciendo tan solo un ion y que aquí estamos teniendo la obtención de dos, pero lo importante es la presencia de un ion. Quedamos que estos radicales producen mucho daño a las moléculas que están dentro de nuestro organismo. En algunas ocasiones van a encontrar en la lista de los radicales al cingulete de oxígeno. Este cingulete de oxígeno no es propiamente un radical, pero es el producto del rearreglo electrónico en los orbitales moleculares. Es decir, es un compuesto muy tóxico que se va a formar por acción de exposición a radiaciones a partir del radical anión superóxido, ¿verdad? Que lo tenemos, o de los peróxidos orgánicos según estas reacciones. Y vean, tenemos el anión superóxido más el aporte o la reacción de dos protones y vamos a tener la presencia del peróxido de hidrógeno más el cingulete. Aquí tenemos, ¿verdad?, los peróxidos orgánicos de los cuales les hablaba anteriormente, y esto, si bien es cierto, nos puede dar quizás la presencia de etanol, pero también nos da la formación de cinguletes, que vuelvo a comentar, también son compuestos muy tóxicos. Ahora diríamos, estamos comentando que estas especies lo que hacen es reaccionar con diferentes moléculas que conforman nuestro organismo. ¿Y quiénes son estas moléculas? Pues todas nuestras células van a estar rodeadas por membranas. Y las especies reactivas del oxígeno provocan peroxidación en los componentes de estas membranas, como son los lípidos. Y como pueden ustedes aquí observar, este sería un lípido, ¿verdad? Un ácido graso que está formando una de estas estructuras lipídicas, y a este ácido graso lo va a atacar un radical. Y al atacarlo un radical, entonces, fíjense, da un ataque al nivel de este enlace, de tal manera que este radical se vuelve estable, pero nos deja ahora a este lípido, ¿verdad?, como radical ávido de completar también su estructura estable. De tal manera que podemos tener, aquí lo tenemos, ¿verdad? Está ávido de encontrar una estructura, un electrón que lo ayude a conformar su estructura, llega el oxígeno, pero ahora este oxígeno lo que va a hacer es una estructura llamada peróxido. Eso significa que esta molécula, de ser un ácido graso natural, conformando más bien, siendo el componente de los lípidos que conforman una membrana celular, ahora queda como un radical peligroso. Y nos encontramos ahora, ¿verdad?,
ante esta tabla en donde nos da una lista de las diferentes especies que podemos encontrar como radicales que se forman precisamente con o que son denominadas especies reactivas de oxígeno. Y aquí tenemos el origen de cada una de ellas. Este es el que hemos estado comentando. Y como decíamos, ¿no? Su origen lo tiene en la cadena respiratoria y lo que hace es originar otras especies reactivas de esta molécula, pero no se difunde. El peróxido de hidrógeno, también comentamos, no es un radical libre, pero genera por reacción con metales de transición. Entonces, es peligrosa la presencia de él porque pues los puede generar. Y a diferencia de el anión superóxido, esta molécula puede difundir libremente a través de las membranas. De ahí la peligrosidad de tener. El radical hidroxilo, comentamos, es la especie más tóxica para las moléculas biológicas y se produce al reaccionar el peróxido de hidrógeno con un metal, en este caso el fierro. Los radicales orgánicos, como el que veíamos en la figura anterior, donde se produce por la acción del radical hidroxilo sobre una molécula biológica que pueden ser ácidos grasos insaturados, proteínas, DNA. El radical peróxido orgánico, ¿no? Produciéndose por la lipoperoxidación. El ácido hipocloroso, el cual se produce por acción de mieloperoxidasa y provoca destrucción bacteriana durante el estallido respiratorio, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, el cingulete de oxígeno, el cual se produce a altas tensiones de oxígeno por la absorción de energía. Es decir, comentábamos por la presencia de radiación. Entonces, los podemos tener de acuerdo a la nomenclatura que se les ha dado, pero también, ¿no? Tienen una forma de denominarse por especie. Si ustedes se dan cuenta, ninguna de ellas puede confundirse. Este es superóxido, peróxido de hidrógeno, hidroxilo. Los radicales orgánicos generalmente los denotamos con una R, ¿no? Aquí pueden estar diferentes cadenas alifáticas, quizás. Y el cingulete de oxígeno, que siempre es denotado con dos flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Bien. Pero no únicamente hay la generación de especies reactivas de oxígeno. También tenemos especies reactivas con el nitrógeno, que les comentaba que podemos identificarlas con siglas como ERN. ¿Y quiénes son estas especies reactivas de nitrógeno? Primeramente tenemos al óxido nítrico, el cual es denotado con las siglas NO. Y este óxido nítrico, ¿verdad? Es un radical de origen endógeno producido por la enzima óxido nítrico sintasa, la cual se une a iones metálicos y se puede combinar con oxígeno u otros radicales con oxígeno para producir las especies reactivas nitrógeno-oxígeno adicionales. Ahora, este óxido nítrico es necesaria la presencia de él para diferentes
procesos fisiológicos en el organismo. Su origen lo tiene en el aminoácido arginina y precisamente se requiere de esta enzima para producir a este radical. Hay diferentes denotaciones para esta molécula, ¿verdad? Dependiendo del lugar en donde nosotros estemos viendo el proceso. Es decir, en el caso de las neuronas, es denotada como N-NOS. Cuando estamos observando que participa en la respuesta inmune, es denotada como I-NOS. Y cuando estamos observando su función dentro del endotelio, es denotada como ENOS. Y algo que es importante mencionar es la presencia de estas especies reactivas de nitrógeno-oxígeno. Una de ellas es el peroxinitrito. Aquí están sus siglas con las cuales se denota. Y este es un agente oxidante potente que no es un radical libre, pero que puede generar dióxido de nitrógeno, el cual sí es un radical. Y si esta reacción en donde se forma el peroxinitrito se hace de manera continua, lo que produce es que haya una baja de este óxido nítrico, una baja de la vasodilatación, y esto puede generar cuadros de hipoxia, lo cual vuelve a enfatizar que los radicales libres de manera natural existen en nuestro organismo porque los necesitamos para que se realicen diferentes procesos fisiológicos, pero nuevamente el exceso de la presencia de ellos puede realizar o llevarnos a reacciones adversas. Entonces, ¿qué papel tienen estas especies dentro de nuestro organismo? Y pues tristemente, ¿verdad? Lo que provoca una cantidad excesiva en la aparición de estas especies, pues es un daño que se va acumulando dentro de nuestro organismo y que ocasiona lo que es llamada la disfunción celular. Y esta, ¿no? Está dada por los tipos de reacciones que les mostraba en las figuras anteriores, la reacción que provoca estos radicales con los componentes lipídicos de las membranas. Y como lo mencionan en esta figura, no únicamente los radicales libres van a producir daño en lípidos, también en proteínas, también en hidratos de carbono y también en los ácidos nucleicos. Lo que pretende un radical libre es extraer electrones de estas moléculas para poder convertirse ellos en moléculas estables. Pero al hacer esto, como podemos observar en la figura, ¿no? Empiezan a ocurrir procesos como es el caso de la peroxidación de los lípidos. Fíjense, esta figura eh, es para que uno analice y tome conciencia de por qué
el daño masivo que hacen los radicales libres dentro de las células. Es que finalmente estamos formados de membranas. Quienes van a dar la compartimentalización celular, pues es una membrana que le llamamos la membrana externa, ¿no? Esto es lo que va a delimitar la célula. Si aquí hay peroxidación de los lípidos, pues se va a perder la estabilidad de esta membrana. Pero no únicamente, ¿verdad? Hay membranas aquí. Nosotros podemos observar que la presencia de los radicales libres actúan también sobre la membrana nuclear, sobre las membranas del retículo endoplásmico, sobre las membranas que conforman a la mitocondria. Entonces, es por ello que se ocasiona esta disfunción celular de la cual estamos hablando, porque va a dañar a las proteínas, va a dañar a las membranas, va a dañar a los ácidos nucleicos y lo que es más grave, vean de qué manera se crea el caos en la célula. En el momento que se pierde esta selección, esta barrera selectiva que es la dicapa lipídica, pues va a entrar, ¿verdad? Como por citarse a este elemento, va a entrar un flujo masivo de calcio hacia el interior de la célula, ya que se puede dañar la membrana incrementando la permeabilidad, se rompe, ¿verdad? Ese equilibrio y de tal manera que podemos tener entradas y salidas de diferentes componentes que de manera normal no debería de llevarse a cabo. Y si he observado, ¿verdad? Hay una molécula que es el producto precisamente de esto, que es el malondialdehído. Esta molécula se puede cuantificar tanto sangre y en orina y precisamente puede ser utilizada como un indicador del daño ocasionado por radicales libres, ¿no? Entonces, es claro entender por qué se lleva a cabo esta disfunción en las células. Y al haber esta disfunción, pues se crean enfermedades que están asociadas a daño por especies reactivas de oxígeno. Y tenemos, ¿no? Aquí les muestro una lista de diferentes enfermedades, desde la aterogénesis, la enfermedad de Parkinson, la distrofia muscular, el cáncer cervicouterino, pacientes sometidos a hemodiálisis que si bien les beneficia, les da la hemodiálisis es un proceso que es vital para que continúen en el proceso en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Esta forma de purificar in vitro su sangre, pero también hay producción de estas moléculas que están presentes. Y así, ¿no? En las cuales se ha observado que estas especies están asociados en el daño, ¿no? Agravando quizás en ocasiones el cuadro que presenta cada una de estas diferentes situaciones dentro del organismo. Y entonces, hasta el momento nosotros diríamos, bueno, entonces hemos observado que la presencia de los radicales libres, ¿no? Prácticamente realizan el caos dentro del organismo, ¿no? Producen daños, pero nos acaban de comentar también al inicio, ¿no? De que originan procesos que son benéficos para la célula. ¿Y tendríamos un ejemplo de estos efectos benéficos? Y sí, hay un ejemplo claro ante presencia de bacterias, una infección en nuestro organismo,
Y precisamente quienes van a ser ahora los personajes que van a participar para ver estos efectos benéficos, pues son las células del sistema inmune, las cuales, ¿no?, van a participar. Hay un proceso que se llama el estallido respiratorio. Y en este estallido respiratorio, lo que vemos es precisamente la forma en cómo participan la presencia de estos radicales libres y de esa manera poder hacer este proceso de fagocitosis. Aquí les muestro, ¿no? Cuando llega la presencia de una bacteria, se produce precisamente la invaginación de la membrana citoplasmática, en este caso es del neutrófilo, y entonces se forma pues una estructura, llamémosle así, que va a ser el fagolisosoma. Y si ustedes observan, ¿no?, aquí va a estar este anión superóxido que nos va a generar por medio de la superóxido dismutasa, que la vamos a ver más adelante, la presencia de peróxido de hidrógeno, ¿no?, que nos puede dar precisamente al reaccionar con metales. Recuerden la reacción de Fenton que mencionábamos hace un momento, nos ayuda a producir radicales que van, ¿verdad?, tanto este como este, también ahora atacar pues las membranas de las bacterias, ¿no? Esa estructura bacteriana puede de esta manera ser atacada, y es una forma en donde nos puede ayudar la presencia de los radicales libres. ¿Qué es entonces lo que debería de ocurrir en condiciones normales dentro de nuestro organismo? Lo que debemos de evitar es que haya un desbalance, ¿verdad?, entre procesos de regulación, ¿no? ¿De regulación de quién? Pues del metabolismo que se está dando dentro de nuestro organismo, procesos de defensa que se están dando también dentro de nuestro organismo, pero que estos procesos que son necesarios, que forman parte de la fisiología de cada uno de nosotros, no excedan en producir radicales libres de tal manera que entonces ahora tengamos daño tisular dentro del organismo, ¿no? Lo que debemos de evitar es que todos estos diferentes factores, ¿no?, que comentábamos, produzcan gran cantidad de estas especies de radicales libres y que entonces dañen a nuestras células de tal manera que se produzca un daño, un caos dentro de nuestro organismo. Lo que debería de suceder es que se mantenga un equilibrio dentro de este proceso, ¿no?, que se está llevando a cabo. Hay que mantener estos procesos de oxidorreducción, ¿no?, esa generación de radicales libres que sean benéficos para nuestras células, pero que no lleguemos al caos donde nos estén perjudicando en lugar
de ser completamente en beneficio los procesos que se estén llevando a cabo. Entonces, no deberíamos de ver que haya este tipo de desbalances, sino que tengamos un equilibrio entre las especies reactivas y los mecanismos de los cuales estemos provistos para poder nivelar la producción de ellos. Y entonces vamos a darnos cuenta que así como fueron creadas, así como tenemos origen de especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno, también estamos dotados dentro de nuestro organismo de mecanismos de defensa. Y que dentro de la célula existe una compartimentalización de las diferentes defensas contra estos radicales libres. Y aquí vamos a encontrar estas diferentes enzimas que participan evitando la producción de estas especies. Una de ellas es la enzima superóxido dismutasa. Otra es la catalasa, que generalmente se encuentra dentro de los peroxisomas, ¿verdad? Y por último, la glutatión peroxidasa. En este esquema podemos observar, ¿no? Indican las flechas en qué lugares comúnmente son encontradas. Y también otra cosa que debemos de recordar es que si bien es cierto, hay metales con los cuales la unión a ellos hace la producción de estos radicales libres, como es el caso del fierro, pero también existen proteínas que nos permiten tener como secuestradas a estos metales para evitar la producción excesiva de ellos, como es el caso de la hemoglobina, ¿no? Entonces, estamos dotados tanto de moléculas que pueden dar origen a estas especies, pero también de moléculas, ¿no? Que por diferentes procesos que se llevan a cabo en nuestro organismo pueden evitar la producción excesiva de ellos, ¿no? Manteniendo este equilibrio para que no haya tanta producción de especies reactivas. Y entonces, ¿quiénes son estos mecanismos de defensa? ¿No? Pues como en alguna de las diapositivas que compartí hace algunos minutos, ¿no? Dentro de la propia cadena respiratoria tenemos mecanismos de protección. También, ¿no? Estamos dotados de enzimas, como las que hace un momento observamos, ¿no? También tenemos atrapadores estequiométricos, tenemos mecanismos de reparación para poder salvaguardar los daños que produzcan estas especies reactivas y tenemos la presencia de antioxidantes. ¿Y qué es lo que van a producir estos mecanismos de defensa? Pues lo que van a producir es precisamente que la célula evite entrar a procesos de estrés oxidativos. Es decir, estos procesos que damos, ¿no?
que son benéficos, ¿no? Pero necesitamos que recordar que en poca cantidad la presencia de este tipo de especies son importantes para que se lleve a cabo diferentes procesos en nuestro organismo. Sin embargo, si esto aumenta de manera abrupta, causa estrés oxidativo. Nuestro organismo desarrolló también la capacidad para protegernos, ¿no? Les comentaba, de estas especies reactivas. Y entonces les comentaba que una forma de protegernos es precisamente dar origen también a moléculas llamadas antioxidantes, ¿no? Es decir, cuando cuando este equilibrio falla, nos vamos a encontrar ante este proceso llamado estrés oxidativo. ¿Y qué es esto? Esto es cuando la velocidad de la generación de las especies reactivas excede a la capacidad de los antioxidantes para protegernos. La célula es cuando decimos que entra en estrés oxidativo. Entonces, un rasgo característico también de la producción de estas especies se ha dado en enfermedades inflamatorias. El sistema inmune produce estas especies en respuestas a este estímulo, ¿no? Y también lo que se ha observado es que el estrés oxidativo se presenta sobre todo en estas enfermedades inflamatorias, que son enfermedades del sistema inmune, ¿no? Donde este sistema está activado o sobreactivado y por lo tanto está generando especies reactivas para combatir a algún antígeno. Es decir, a una sustancia extraña. El estrés oxidativo, ¿no? Ocurre sobre todo en situaciones que se ha denominado lesión por isquemia-reperfusión. Y esto es un ejemplo, ¿no? que me gusta comentar, porque hay que recordar que los órganos, una vez que están fuera del donador, presentan isquemia-reperfusión y subsecuentemente la liberación de radicales de oxígeno. Cuando hay isquemia, ¿no? Como se los anoté aquí para que quede claro, la producción de ATP obviamente se ve afectada, pues cesa la transferencia de oxígeno y el bombeo de protones que comentábamos, ¿no? Que sucede siempre para producir las moléculas de ATP. Pero en lugar de suceder esto, empieza su degradación hasta quedar como hipoxantina, al mismo tiempo que iones de calcio en el citoplasma aumentan y activan el cambio de xantina deshidrogenasa a xantina oxidasa por medio de una proteasa. Creo que aquí va a quedar más claro, ¿no? Aquí tenemos qué es lo que pasa, lo que estaba comentando con este esquema, cómo es el mecanismo donde este ATP ahora, ¿verdad? Lo que nos va a dar es hipoxantina, ¿no? La xantina deshidrogenasa, así como la xantina oxidasa, se van a encontrar en mayor cantidad en órganos como pulmón, intestino e hígado.
Y el anión superóxido se va a producir en pequeñas cantidades en la respiración mitocondrial. La principal fuente sucede, ¿verdad?, en los fagocitos cuando hay un aumento súbito del consumo de oxígeno, que es precisamente la reperfusión. Entonces, esta promueve la formación de especies reactivas, haciendo una pérdida de electrones de mitocondrias, la conversión hipoxantina en, ¿verdad?, superóxido y peróxido, y la producción de estos radicales por fagocitos activados, ¿no?, aumentan por el contacto con las partículas extrañas. Es decir, la combinación tanto de superóxido como de peróxido es lo que se hace que esto se cree un ambiente muy reactivo y que interaccione con toda clase de moléculas que se encuentran. Lo que se ha observado es que los daños aparecen después del establecimiento de la circulación sanguínea y que otro factor que es importante es la temperatura, ¿no?, para cuando se hacen los trasplantes y la conservación del injerto, ya que a temperaturas bajas la actividad de las enzimas va a disminuir y con ello la liberación de los radicales. Algo que es importante mencionar es que en trasplantes renales se ha observado que la administración del alopurinol, si recuerdan, un inhibidor de la jantina oxidasa, al donador, va a mejorar el funcionamiento del injerto y sobrevive en el receptor. Y otra opción también que se ha utilizado es también proveer dosis de dimetilsulfóxido, el cual también funciona como un captador de radicales hidroxilos. Entonces, muy importante, ¿verdad?, recordar que hay producción de radicales libres en procesos de isquemia y reperfusión. Y entonces comentábamos que hay moléculas, ¿verdad?, que van a servir de defensa en contra de esos especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Y estas moléculas comentábamos que eran los antioxidantes. Finalmente, recuerden, un antioxidante lo que va a tratar es de proveerle ese electrón al radical libre que está ávido de volverse una molécula estable. Les pongo aquí el dato de que el término antioxidante fue utilizado originalmente para referirse a un producto químico que previniera el consumo de oxígeno. De ahí el nombre de antioxidante. Y dentro de los mecanismos de defensa enzimática que tenemos, se ha dividido en procesos endógenos y procesos exógenos. Dentro de los procesos endógenos, vamos a tener la participación de enzimas, como es el caso de la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Y aquí me gusta este esquema porque podemos ver la participación de las tres enzimas. Y vean, la superóxido dismutasa, ¿no?, es una enzima que requiere de diferentes elementos para llevar su acción, de acuerdo del lugar donde esté localizada. En el caso de la mitocondria, requiere de manganeso
Y ahí lo que podemos observar es lo siguiente. Vean. Al anión superóxido, ¿verdad? Con la entrada de protones, nos puede dar origen a la formación de peróxido de hidrógeno. Es decir, de ser un radical, ahora lo va a pasar una molécula que no es un radical propiamente, pero hagan de cuenta que la deja en un estado latente. Lo que hay que evitar es que esta molécula de peróxido, recuerden que está la reacción de Fenton, nos puede originar moléculas hidroxilo, que no queremos. Entonces, esta molécula de peróxido, por medio de la catalasa, ¿verdad? Lo que nos va a producir es que el peróxido de hidrógeno pueda dar lugar a moléculas de agua y moléculas de oxígeno. De esta manera, te queda claro el mecanismo por el cual podemos inhibir la presencia, ¿verdad?, de la formación de estos radicales libres y formar moléculas que están en beneficio de nuestro organismo. Ahora, también este peróxido de hidrógeno puede dar lugar a agua con la acción de la glutatión peroxidasa. Y esta glutatión peroxidasa, recuerden, el glutatión es un tripéptido, ¿verdad?, formado por glutamato, cisteína y glicina. Puede estar en dos estados, oxidado y reducido, y su conversión o el paso de ser una molécula oxidada a reducida es gracias a la presencia, ¿verdad?, de el NADPH, que es producido en la vía de las pentosas. Entonces, el paso de ser una molécula reducida a oxidada nos permite que haya la regeneración del glutatión de oxidado a reducido y que de esta manera estemos abasteciendo, ¿verdad?, a los electrones necesarios para que los radicales libres que se están formando puedan neutralizarse y convertirse en agua. Entonces, el superóxido, por medio de la superóxido dismutasa, nos da lugar a la formación de peróxido de hidrógeno. Esta molécula, por medio de la catalasa, nos da lugar a la formación de agua y oxígeno molecular. Por la acción de la glutatión peroxidasa, nos da lugar a la formación de las moléculas de agua. Y si esto no fuera suficiente, tenemos otras fuentes de antioxidantes que van a ser precisamente los llamados antioxidantes exógenos. Y que son, ¿no?, los tioles o polifenoles que vamos a ver adelante. ¿Recuerdan esto de debemos de consumir 5, ya sean frutas o vegetales? Que en alguna ocasión estuvo muy de moda el recordatorio, ¿no? Y esto es porque los seres humanos no somos capaces de sintetizar estos compuestos antioxidantes de nuevo, ¿no? Y precisamente nos vamos a ayudar de los alimentos, en donde hay una fuente natural de producción de ellos y los vamos a ingresar por medio de la alimentación. ¿Quiénes son ellos? Pues las vitaminas, ¿no? Entonces, esto me lleva mucho a recordar cuando uno empieza a hablar de
¿Cuál es ese combustible que debemos ingresar a nuestro organismo? Y decimos, es que necesitamos consumir hidratos de carbono, necesitamos consumir lípidos, necesitamos consumir proteínas, y decimos, y no olvidar, por favor, a dos grupos importantes. Uno de ellos es el que vamos a ver ahorita, que son las vitaminas. Y por ello necesitamos comer verduras, por ello necesitamos comer fruta. Y la primer vitamina es la vitamina A. En la gran mayoría de las diapositivas que he utilizado en esta plática, les he puesto algunas, ¿no?, características, algunos textos para que sepan de qué manera, ¿no?, fue descubierta o cómo llegaron a ver el por qué era importante tener la presencia de estas moléculas. Y que yo espero que de manera detenida ustedes puedan volver a revisar, ¿verdad? Pero, ¿no? Continuando, vamos a ver que esta vitamina A está presente en alimentos de origen animal en forma de retinol y ésteres de retinol. También traté de colocarles, ¿verdad?, las diferentes estructuras químicas para que ustedes puedan observar de qué estamos hablando cuando decimos vitamina A. Tengamos algo en mente. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué tipo de moléculas? Así como tenemos un hidrato de carbono, un lípido, una proteína en mente, tengamos en mente también cuando hablamos de vitaminas. ¿Cuáles son estas estructuras? ¿No? Y en los alimentos de origen vegetal se van a encontrar en forma de carotenoides, y cientos de estos diferentes son sintetizados por las plantas, pero solo cerca del 10% de ellos son capaces de ser convertidos a retinol. Otra vitamina importante es la vitamina C, comúnmente llamado ácido ascórbico, ¿no? Y es importante, ¿no?, ver que en 1912 retoman los estudios sobre el desarrollo del beriberi, pero por azar utilizan cuyos en lugar de pollos. Y entonces, en este caso, observan que la dieta de arroz produjo primero escorbuto antes que beriberi, lo cual pudieron curar con frutas y verduras, y dedujeron que en ellas se encontraba el factor cuya deficiencia causaba el escorbuto. Y así fue como se dieron cuenta de la presencia de la vitamina C, la cual observaban, ¿no?, que si cocían los alimentos que la contenían, la sustancia curativa se perdía. Entonces, ¿qué es la vitamina C? También les coloco, ¿no?, para tener en mente cuando hablemos de vitamina C, más o menos cómo es su estructura, ¿no? Nos damos cuenta que es un ácido orgánico, ¿no?, que tiene propiedades antioxidantes, y algo importante de esta vitamina es que se ha comprobado que se absorbe mejor si se encuentra en formulación o en unión con la vitamina E, ¿no? En conjunto con la vitamina E se observa que previene la oxidación lipídica, importante, ¿verdad? Protege las membranas, y de esta forma previene la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Y de ahí que se ha observado que existe una sinergia entre la vitamina C y la vitamina E, y que otra de sus funciones, ¿verdad?, es regenerar la forma oxidativa de esta vitamina, de la E, una vez que ha reaccionado con un radical libre. Y les coloco, ¿verdad?,
la explicación para que ustedes entiendan, aquellos que les guste la química orgánica, de qué manera se va haciendo esta sinergia en su actuación. Pero, ¿qué es la vitamina E? ¿No? Bueno, esta vitamina, ¿verdad? Lo que se observó en los inicios es que prevenía la esterilidad producida en ratas alimentadas con dietas que contenían manteca rancia. Y como para la fecha cuando se descubrió la vitamina E, ya se tenían las letras A, B, C y D. Estas ya habían sido asignadas a otros compuestos, entonces se utilizó la letra E. También la vitamina E ha recibido el nombre de tocoferol, que es una palabra derivada del griego tocos, ¿no? Y ferín, de tal manera que se define como un alcohol que permite el parto, precisamente por la forma en cómo fue descubierto. El nombre de la vitamina E comprende a las familias de los tocoferoles alfa, beta, gamma, delta y de los tocotrienoles alfa, beta, gamma, delta. Y esto también, ¿verdad? Les pongo un esquema de cómo es esta molécula. De tal manera, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar las diferentes, ¿no? Formaciones a las cuales les comentaba ahorita que se han designado con letras del alfabeto griego, ¿no? Lo que se sabe es que el más activo es el alfa-tocoferol, ¿no? 100% de potencia, seguido por el beta-tocoferol y el que tiene el 1% de potencia es el beta. Con base en esto, ¿no? Entonces, ya se han hecho, ya se tienen las conversiones, porque esto lo podemos tener tanto denotado en miligramos como en unidades internacionales, cuando se hacen las diferentes recomendaciones. Y debido a su estructura química, actúa como oxidante natural a nivel celular y reduce los peróxidos provenientes de la oxidación de los ácidos linoleico y linólico. Y algo que quiero mostrar, ¿no? Porque aquí quedaría muy bella la estructura, pero aquí uno podría decir, bueno, y finalmente, ¿cómo hace su acción estas moléculas? Pues precisamente, ¿no? Todas estas moléculas incluyen un anillo cromanol, en donde tenemos un hidroxilo que precisamente es el que puede donar un átomo de hidrógeno para reducir a los radicales libres y una cadena lateral hidrofóbica, que es lo que le permite la penetración en las membranas biológicas. Tenemos también a la vitamina K, y esta vitamina K, ¿no? Las fuentes en donde lo encontramos es en vegetales de hoja verde, ¿no? Como las espinacas, los coles, la lechuga, el tomate. Generalmente, ¿no? Es conocida por su importancia en la coagulación de la sangre, pero en el 2022 se encontró que esta vitamina actúa como antioxidante inhibiendo eficazmente la ferroptosis. También yo espero, ¿verdad?, que con estos conceptos también pueda promover sus inquietudes en la búsqueda de diferentes conceptos para que ustedes puedan entender por qué está implicada en la enfermedad de Alzheimer. Que es interesante cuando uno logra entender qué es lo que pasa, lo que va uno aprendiendo en relación a las enfermedades. Por último, vamos a mencionar a los
polifenoles. Los polifenoles se encuentran de forma mayoritaria en las frutas y verduras. Son de las fuentes más importantes de compuestos bioactivos en las dietas humanas. Se han identificado hasta el momento alrededor de 8,000 y las plantas los necesitan para pigmentación, procesos de crecimiento y reproducción, y les proporcionan resistencia a ciertos patógenos. Entre otras funciones, los polifenoles se pueden dividir en flavonoides, ácidos fenólicos, lignanos, coumestranos y estilbenos. Ejemplo de ellos, vamos a tener al resveratrol, ¿no? Este es un compuesto fenólico presente en una gran variedad de especies vegetales utilizadas para el consumo humano, entre ellas las uvas, los cacahuates y las moras. Funciona como una fitoalexina que confiere protección contra las enfermedades fúngicas. Las isoflavonas, ¿no? La forma en la cual, ¿no? Aquí tenemos alrededor de 230 existentes, ¿no? Y su forma en la cual se presentan es como glicósidos. Luego existen algunas tablas en donde presentan, por ejemplo, los cacahuates y algunas otras verduras y frutas, y vienen precisamente los porcentajes o las cantidades de ginistina, de daicina y glicitina que aportan cada uno de estos alimentos. Y eso es importante, ¿no? Ya que, pues, nos dan las isoflavonas necesarias para poder realizar nuestras funciones. Y otros polifenoles, ¿verdad? Pues son los flavonoides que están presentes en las lentejas, en los frijoles, en los chícharos y en la soya, ¿no? El té y el vino tinto poseen catequinas. La quercetina, el canferol y la esperetina están en el betabel, las uvas, las fresas, las frambuesas, granada, arándanos y berenjena. El tomate, la cebolla, los ajos y los pimientos contienen quercetina y mirecetina. Las ligninas y los lignanos están en el trigo, en los cereales integrales, en los frutos secos y en las semillas. Y el chocolate, el cacao, la yerba mate, la cerveza y el aceite de oliva contienen taninos, galocatequinas y claro resveratrol. Y por último les comentaba, ¿no? Generalmente dice uno, comer hidratos de carbono, proteínas y lípidos, sin faltar las vitaminas. Y me voy por último con los cofactores. Y estos cofactores, recuerden, son elementos traza que requieren algunas enzimas para poder realizar su función, como es el caso del zinc. En algunos casos, chicos, su presencia es necesaria para su función. En otras ocasiones se requiere para conformar la estructura de las diferentes enzimas. En el caso del zinc forma parte de la superóxido dismutasa. El selenio es un cofactor de la glutatión peroxidasa. El manganeso forma parte del isoenzima de la dismutasa, ¿no? 2.
El cobre y el manganeso forman parte también de la superóxido dismutasa. El selenio, ¿no? Cofactor de la glutatión peroxidasa. Entonces, aquí les pongo una lista de estos diferentes cofactores que son necesarios para la actividad de las enzimas. Entonces, es indispensable que nuestra alimentación, ¿no?, sea completa, y completa significa los 3 principales macronutrientes más las vitaminas y los minerales que ayudan a conformar, por último, los cofactores. ¿Qué es lo que esperamos entonces que haya en nuestro organismo? Un equilibrio. Eso significa que la deficiencia de antioxidantes puede deberse, ¿no?, a que nuestra dieta sea deficiente o que hayan enfermedades que reducen la absorción de antioxidantes de la dieta, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Sin embargo, recuerden, también todo exceso causa también problemas. Dosis altas de compuestos aislados pueden ser tóxicas debido a los efectos prooxidantes en altas concentraciones o su potencial para reaccionar con concentraciones fisiológicas de especies reactivas de oxígeno. Se ha observado que la suplementación en individuos sanos con altas dosis de vitamina C provoca aumento del daño oxidativo en el DNA de los linfocitos, lo que sugiere efectos prooxidantes en dosis elevadas. Y les dejo, ¿no?, las referencias de 2 artículos en donde precisamente hablan de estos desequilibrios que se pueden ocasionar y también de la forma de llevar un mejor equilibrio, ¿no?, para mantener precisamente el que estén en equilibrio tanto las especies reactivas del oxígeno como los antioxidantes. Y por último, quiero comentar, ¿no?, cada vez hay más evidencia de que los efectos benéficos observados con el consumo de frutas y verduras pueden no ser atribuibles a un compuesto específico, sino a las acciones aditivas o sinérgicas de mezclas complejas de fitoquímicos y nutrientes. Eso quiere decir que debemos de tener esas dietas balanceadas, de tal manera que podamos ingerir los alimentos necesarios para poder llevar hábitos que nos ayuden a mantener una salud ideal, ¿no?, de manera diaria. Por último, nada más quiero comentarles que el departamento ha realizado diferente material para que ustedes puedan, en caso de que tengan dudas con respecto a esta exposición, existen unidades de apoyo autorregulado en donde se explican en el punto 5.2 las oxidaciones biológicas, ¿no? Ahí viene si hay alguien que le queda duda, ¿a qué se refiere con esto de los procesos de oxidorreducción y qué es la oxidación? Y quieran empezar, quieran resolver ahí dudas, existe esto dentro del apoyo autorregulado. También en el material complementario que ha hecho el departamento existe la tabla 6, que habla de los radicales libres y de las enfermedades neurodegenerativas. Esto también lo pueden, todo lo que hemos revisado en esta plática, pueden encontrarlo en el capítulo 25, en la sección 4 del libro de Lieberman, ¿no? Son sus autores, pero es conocido como Marx Bioquímica Médica Básica,
¿no? En la 6ª edición. Y también lo pueden revisar en el capítulo 45, en la sección 9 del libro de Harper Bioquímica Ilustrada, ¿no? Y ahí encontrarán todo de lo que he hablado. Y por último, también dentro del departamento se edita una revista llamada Mensaje Bioquímico. Les dejo aquí la cita, donde hay un artículo titulado Homeostasis Redox, y también ahí pueden encontrar información al respecto. Por último, les doy las gracias. Dejo mi correo por si hay alguna duda o comentario. Y hasta aquí ha terminado la clase de hoy. Hasta luego.